Muy bien, pues muchísimas gracias. Uno de los temas que os propuse para esta primera charla era el tema del impacto del diagnóstico, ¿vale? Vosotros sois personas, algunas sois autistas, también diagnosticadas, otras neurotípicas o no autistas, que tenéis un familiar o un hijo, una hija, un hijo con un diagnóstico de autismo. Creo que una de las cosas más importantes a la hora de el inicio de cuando uno empieza el conocimiento de qué es el autismo, qué es lo que pasa, dónde buscar recursos, muchas veces empieza en el diagnóstico, ¿no? La persona que nos comunica esa noticia, ¿no? Que al fin y al cabo es tras haber estado investigando mucho, porque por lo general siempre es un camino bastante arduo hasta que se llega al diagnóstico, se suele pasar por muchos especialistas, por lo tanto la información nos está golpeando continuamente en la cabeza hasta que damos con una cosa que por fin nos da explicación de qué es lo que está sucediendo, y el cómo se comunique este diagnóstico muchas veces es fundamental en la concepción de cómo vemos el autismo, ¿no? Si lo enfocamos desde una, o lo enfocan la persona que nos da el diagnóstico desde una patología, va a ser muy distinto a si lo enfocan a una condición del desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí se establece una serie de prioridades y la perspectiva es muy distinta en función de esta primera comunicación. Entonces, me gustaría que me contaseis de primera mano cómo fue esta comunicación, cómo lo vivís, cómo fue el hecho de recibir el diagnóstico y cómo lo enfocasteis. Quien quiera empezar. ¿Quién ha levantado la mano? ¿Loreto la había levantado al principio? Ok, Loreto, como tú quieras. Gracias. Para nosotros, con mi hijo menor, fue claro, como dices tú, un largo camino. Primero, desde los 3 años estuvimos buscando diagnóstico hasta los 6 años que fui a una psicóloga y solo yo con ella porque ya habían sido como muchas intervenciones para el peque. Entonces hablé con ella y me dijo, después de una hora de conversar, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que llevar a tu hijo directamente a un centro de autismo y eso hicimos. Y ahí, bueno, se le evaluó y cuando nos dieron el diagnóstico fue como lo típico, que todo encajó. Y, Uh -huh. y claro, y nos explicaron, sobre todo para mi marido, porque yo igual como que empaticé bastante con el tema y nos explicaron, claro, que no es una enfermedad, que es un tema que hay ciertas cosas distintas que los niños neurotípicos, pero sobre todo lo pudimos llevar súper bien porque nunca tuvimos expectativa sobre cómo él debía ser o las cosas que queríamos para él. Y eso nos ayudó a que no fuera un golpe, sino más bien una manera de poder ayudarlo a solucionar los problemas que él estaba teniendo en esa época, que ahora son distintos, pero nos está ayudando en esa montaña rusa sobre todo. Eso. Uh -huh. Muchas gracias, Loreto. Sonia Folgado había levantado la mano y después Víctor. Es curioso como el mismo diagnóstico puede ser tan diferente, ¿no? La manera de tomarlo. Claro, el mío fue muy precoz. Yo con 2 años y medio, a causa de una tremenda dificultad con la alimentación, fui yo la que decidí consultar a un especialista porque nadie nunca me dijo nada raro, ¿no? En la guardería entonces del niño. Y bueno, fui, pues eso, ayudadme con la alimentación, por favor, estoy desesperada, no comíamos nada. Y allí justamente, en la primera sesión con la psicóloga, ella me lo dijo rápido. Esto tiene toda la pinta con 2 años y medio de ser una dificultad derivada de un autismo. Claro, 2 años y medio, un niño que pues no hablaba, bueno, era muy pequeñito. Entonces, claro, primero mi ignorancia, que
fue quizás lo peor. Un mundo desconocido totalmente. Y fue muy seca, fue muy seca. Claro, ahora con la perspectiva yo tampoco cómo podía ser, pero me dijo esto, se quedó tan pancha, yo llegué a casa y se me vino el mundo encima, porque claro, me dijo, no sabemos, ¿no? O sea, dicen, es autista, tiene toda la pinta de ser autista y no sabemos. Ante la ignorancia, claro, pues drama. Drama porque no sabía a lo que... Y estaba, claro, y lo que decimos, ahora veo la cantidad de prejuicios, el capacitismo que había integrado. Claro, yo vi bueno, a la imagen que tenemos mucha gente ignorante, pues sí que, y ahora, ¿no? que te he oído a ti, Loreto, pues veo que si me lo hubieran dicho con 6 años no hubiera dado la mayor importancia. Es más, hubiera sido un descanso. Bien, ya tengo respuestas. Pero claro, con 2 años y medio que yo no tenía ninguna pregunta, fue bastante, pues bueno, duro, muy duro y un duelo, pues bueno, hasta que ves que no pasa nada. Y conoces a gente como Daniel pues que luchan por el respeto y por aceptar la condición, no para que ellos estén continuamente pues adaptándose. Así que en mi caso pues no tiene nada que ver con el de Loreto. Vamos a ver Pero realidades muy, muy diferentes aquí. Sí. Que es lo bueno, que se amplíe ese abanico de realidades, porque dentro de la literatura del autismo, lo más normal es enfocar hacia casos como muy polarizados, ¿no? Del extremo del caso del autismo tipo Kanner o del caso del autismo tipo Asperger, que se suele diagnosticar bastante más tarde, porque las dificultades empiezan cuando empieza a haber más interacción de tipo social. Entonces, claro, cuando te diagnostican tan pronto un caso que no encaja con el patrón a lo mejor que se espera el especialista, muchas veces además se ocurre esto de, y no sabemos qué hacer, ¿no? Es que creo que eso, o sea, si vas a decir eso, es mejor casi no decir nada, es decir, tienes que dar muchísimas respuestas en ese momento, muchísimas. Claro, ahí me supones, claro, es que me abres un abanico claro, yo mi primera noche, siempre lo digo, la primera noche fue la misma pregunta todo el rato, ¿va a ser mi hijo autónomo? Era mi única preocupación. Yo pasé de tener mi hijo que me da igual lo que fuera mientras fuera feliz, a de repente plantearme, ¿será autónomo? Claro, eso quizás ahora lo veo como una locura, pero es que en ese momento fue devastador, Pero bueno, al final convergemos todos en el mismo punto, ¿no? Que vemos que esto es una condición y... Claro. Creo que hay un aspecto muy importante, y ahora doy la voz a Víctor y a Maritrín y a Sonia, que ya habían levantado la mano, que es muy importante, que es el hecho de que los profesionales que dan esta información tienen que estar muy, muy, muy actualizados. Es una de las cosas por las que yo estoy luchando muchísimo, incluso con compañeros míos psicólogos clínicos, ¿no? Que si no sabes, deriva antes de dar ese tipo de información y antes de comunicar un diagnóstico, porque creo que es clave el ofrecer recursos y sobre todo el dar un diagnóstico actual y hablar pues eso de condición y no enfocarlo desde el punto de vista de la patología, decir, oye, es que la dificultad la tiene tu peque. No, la dificultad está en el entorno y en la interacción con ese entorno es donde está ahí el problema. Lo que pasa es que tenemos que dotar de herramientas a ese peque, pero no significa que sea por su culpa, ¿no? Quitar un poco esa carga, ¿no? que hay todavía, ¿no? Claro, yo sobre todo, y ya acabo, es que yo lo sé que hubiera sido tan diferente, porque trabajé muchísimo, pero trabajé desde la angustia. Si hubiera tenido otro tipo bueno, el tratamiento del diagnóstico hubiera podido ayudarlo mucho más. Simplemente por eso, porque yo no estaba angustiada. Es que es tan importante también la manera de darlo, informar, lo que dices tú, ¿no? Para poder ayudar al niño, a la niña. Bueno, experiencia. Gracias, Sonia. Sí. Víctor. Sí, bueno, mi caso es un poco distinto al que han contado ellas. Yo por cuestiones de trabajo en casa desde hace mucho tiempo. Y tuve la experiencia de criar a mi hijo mayor, que es neurotípico, que ya ahora tiene 15 años. Y viví toda su infancia, desde que era un bebé, prácticamente me hice cargo yo.
cuando llegó Diego, que entre ambos se llevan una diferencia de 9 años, los primeros meses me di cuenta que todo iba igual que con mi anterior hijo. ¿Qué pasó? Que llegados los 2 años, ahí me percaté de que había algo distinto, que no respondía igual que la experiencia que yo recordaba de mi hijo mayor. Y entonces me llamó la atención y lo primero que hice fue acudir a la pediatra de turno. Y la pediatra, a diferencia de lo que comentaba Sonia, fue bastante moderada en cómo me comentó el tema, porque ella me dijo, primero me preguntó, yo le comenté por qué iba, y ella lo estuvo observando, estuvo un buen rato con él y me dijo, mira, no quiero que te preocupes, pero detecto en Diego algunas cosas. Como yo no soy una persona especialista en esto, te voy a derivar con otra persona que sí lo es de atención temprana. Ellos te van a poder ayudar mejor y podrás canalizar, digamos, te podrán canalizar con los profesionales adecuados para poder. Entonces, al igual que Sonia la primera noche, y pues me pregunté exactamente casi que lo mismo que ella. La autonomía, qué sería de mi hijo cuando no estuviera yo, todas esas cosas que de una u otra forma son las mismas preguntas que nos hacemos también para los niños neurotípicos, porque al final es exactamente lo mismo. ¿Van a ser ellos capaces de salir adelante sin nosotros? Y entonces, a diferencia de mucha gente, yo me culpaba más a mí, no tanto al niño, me culpaba más a mí. ¿Qué había hecho yo mal genéticamente para digamos, pasarle a él esta condición? Durante mucho tiempo, digamos, yo he sufrido, digamos, personalmente esta culpa, porque como todos los padres deseamos que a nuestros hijos les vaya muchísimo mejor de lo que nos ha ido a nosotros. Y entonces cualquier pega que tienen, cualquier dificultad, pues se las quisiéramos evitar. Conforme han ido pasando los diagnósticos acercándonos más a lo que realmente Diego ha tenido definitiva, porque al principio me hablaron de un TEL y hemos derivado en que es un TEA, yo siempre me he puesto en las manos de los profesionales, y los profesionales que a mí me han tocado, la verdad es que en la mayoría de los casos han sido personas muy atentas conmigo, con mi mujer, nos han explicado cómo es el proceso, etcétera, etcétera, y en realidad eso nos ha ayudado a asimilar mejor la situación y poder, como decía también Sonia, ayudar mejor a nuestro hijo. Muchas gracias, Víctor. Sonia González y Sí. después Maritrini y terminamos esta primera ronda. Bueno, pues en mi caso la verdad es que fue muy diferente, porque yo, por ejemplo, yo era mi primera hija y ya cuando nació yo noté que era rara, porque no lloraba. Los niños lloran cuando tienen hambre, pues esta ni lloraba ni nada. Era una niña que decía, bueno, la tenías que dar de comer porque la tenías que dar de comer, si no la matabas de hambre. Entonces, claro, y cuando iba creciendo veía que cada vez era más rara. No hablaba bien, y cuando hablaba decía una palabra escueta, o sea, era súper rara. Y yo la llevaba al médico y me decía, no, que ya crecerá, que ya madurará, que no te preocupes. Y claro, veía que no andaba y decía, oye, que no anda. No, no te preocupes, que hay niños que andan más tarde. Entonces yo, pues bueno, pues pensé que bueno, que podía ser así. Entonces, al empezar el colegio, una profesora, que además muy buena, notó que le pasaba algo. Entonces, se sentó conmigo ahora y me dice, oye, a tu hija le pasa algo. Tu hija está sola, tu hija le pasa algo y la voy a mandar al psicólogo. Y la mandamos al psicólogo del colegio, que la estuvo evaluando, y ahora la psicóloga me dijo, mira, tu hija creo que tiene algo de autismo, dice, pero la vamos a mandar a un colegio de psicólogos en Madrid, la vamos a hacer pruebas porque no sé qué es, pero algo es. Entonces le hicimos pruebas y tal, y ya me dijeron, por ese momento estaba sola, que tenía Asperger. Entonces, claro, me quedé hecha polvo. O sea, me quedé pues diciendo, ¿y eso qué es? Pues no voy a dar mi vida a hablar de eso. Y dice, no, pues es una especie de autismo. Dice, pero no, y yo decía, sí, pero, y claro, yo no sabía tratarla.
porque mi hija se daba cabezazos, se lesionaba, tenía fobias, de repente veía hormigas, moscas, se ponía como una histérica y decía, ¿y qué hago con ella? O sea, no sabía controlarla. Entonces me dieron un poco las normas, las formas para controlarla. Me dijeron un poco cómo tratarla. Lo que pasa que no tuve más ayuda que esa. Entonces yo con esas pocas normas y con la profesora del colegio, que siempre estuvo conmigo en todo momento y cada vez que pasaba algo, pues me decía, mira, tú tranquila, y me ayudaba, y además era como mi psicóloga. Pues gracias a ella, pues también lo superé. Y gracias a Dios, pues hoy es autónoma, es una cría de lo más normal, pero claro, cuando me lo dijeron dije, madre mía, ¿y qué hago con ella? La primera, digo, no tengo experiencia con nada, entonces digo, me hundí y dije, madre mía, no sé, no sabía dónde meterme. Y luego ya, claro, con el tiempo, con mucho tiempo, porque por la noche lloraba como una condenada. Ciertamente lo pasaba fatal. Y decía, joder, y ya viendo que crecía, viendo que ella se soltaba, luego también se metía en el cole con ella. Tuve también que ir al colegio varias veces a que no la llamaran su normal, a que no la pegaran. Bueno, era horrible, era horrible. Todo el rato, entonces, claro. Pero bueno, lo fuimos superando y pues mira, te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tener una niña como la que tengo, porque es lo mejor, es mi hija especial, tengo dos más, pero ella es diferente y ella es, pues eso, es lo mejor. O sea que para mí no hay ningún problema y es lo mejor que me ha pasado nunca. Es una crack, que yo la conozco y es fantástica. Has dicho una cosa, Sonia, muy importante, un par de cosas muy importantes. Una de ellas es en referente al tema del diagnóstico y a cómo el no alcanzar ciertos hitos evolutivos es lo que llama muchas veces la atención de los profesionales, ¿no? Pues el tema del habla, el tema motor, ¿no? Este tipo de cosas que ahora vemos desde hace bastante tiempo los psicólogos clínicos que dedicamos a la neurodivergencia, vemos que no son tanto un retraso en la adquisición de estos hitos, sino que la curva de adquisición, digamos que no es estable, tan estable como lo normotípico o lo que supuestamente es normotípico de ir poco a poco, ir un increciendo, ¿no? Y en autismo sí se ve que hay como más, se establecen más a base de ciertos picos, ¿no? Ahora hago un aprendizaje muy extenso, de repente parece que dejo de aprender, vuelvo a meter otro pico tremendo, ¿no? Y ese tipo de señales que vemos en la evolución de estos peques muchas veces nos dan pistas acerca del diagnóstico y no hay que contemplarlo solo como un simple retraso en la adquisición de hitos, sino puede ser que sea una adquisición distinta, ¿no? No normotípica o no neurotípica, ¿no? Y la otra cosa muy importante que has dicho es la necesidad de establecer un canal de comunicación con los peques que sea adecuado para que les pueda ayudar, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, no centrarnos tanto en que adquieran nuestro canal de comunicación, que suele ser el lenguaje, mirando a la cara, etcétera, etcétera, sino establecer un canal de comunicación, el que sea, el que les venga bien a ellos o a ellas, para poder facilitarles un contacto con el mundo y que puedan pues, pedir ayuda, demandar cosas, declarar cosas, hacer proposiciones, etcétera. Creo que es súper, súper fundamental e importante y no centrarnos tanto en es que no habla o no mira a los ojos como los niños normales, ¿no? Normotípicos, ¿no? Es que quizá necesite un sistema distinto, ¿no? de comunicación que puede ser tan bueno como el lenguaje oral y el lenguaje escrito, pero que se adapte más a la persona en el espectro y no forzar a que se adapte a nuestro sistema de comunicación. Gracias, Sonia. Maritrini y Carolina. Bueno, pues en mi caso casi lo buscamos. O sea, me refiero de que llevábamos desde la guardería, yo veo cosas. Su padre y yo veíamos cosas y actitudes un poco diferentes. Pero lo comentábamos y nos comentaban que, bueno, que era normal, que cada niño tiene su maduración y demás. Fuimos al cole y lo mismo. O sea, hablando con la orientadora, claro, no conocíamos a nadie, no teníamos a nadie a nuestro alrededor con ningún tipo de información. Lo único que veíamos eran actitudes diferentes. Rabietas súper fuertes, pánicos, pues eso, a cosas que a otros niños no, sensitiva a tope con el tema de los ruidos, o sea, unas cosas que llamaban un poquito la atención. La llevamos al cole, hablamos con la orientadora. La orientadora nos dice que no, que cada niño tiene su proceso madurativo y que no es nada, no hay que poner etiquetas a los niños, que hay que esperar, que no hay que poner, que sobre todo porque, claro,
Hablamos con su profesora sí que estaba más de acuerdo con nosotros, porque claro, su profesora sí que estaba con ella todas las horas del día, veía cómo se relacionaba con los demás niños, que no jugaba con los demás niños, o sea, que tenía otro tipo de actitudes. Pero claro, la orientadora la cogía una hora en la cual tenía toda su atención, no hay elementos que la distraigan, por lo cual se enfocaba y se focalizaba con con los test o con lo que le hiciera y claro, y salía bien o dentro de la norma. Tuvo un problema físico, tuvo una subida de tensión ocular, bueno, tuvo un problema físico por el cual terminamos en una consulta a un neuropediatra. Estaba todo bien, salió todo bien, estaba todo estupendo, pero yo le comenté mis inquietudes, ya que estaba allí, aproveché la ocasión para comentarle mis dudas y por supuesto nos miró y nos dijo, sí, sí, claro. Dice, esta niña tiene algo, dice, no os lo voy a decir en 5 minutos, pero es evidente, dice, solamente la forma de expresarse, tenía 5 años, ahora tiene 6, solamente la forma de expresarse se nota que tiene una manera de expresarse de manera diferente. Nos derivó a una profesional para poder agilizarlo, para poder tener un diagnóstico. Y claro, solamente que te dijeran que sí, que no estás viendo fantasmas, porque claro, en el fondo tú lo que quieres es que de verdad sea un retraso madurativo. Y ya está. Y decir, vale, genial, pues es que realmente a mí lo que me apetece es que tengan razón. No me apetece ponerle ninguna etiqueta. Pero por otro lado, también tenía muchas inquietudes porque decía, aquí hay algo que no está funcionando bien. Aquí hay unas actitudes y unos miedos que no sé cómo llegar a ella, no sé cómo ayudarla porque sé que está teniendo una serie de problemas que yo no estoy viendo ni sé resolver. Justo en el momento que tienes el diagnóstico, por un lado es un palo, pero por otro haces, uff, ¿vale? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿a dónde tengo que llamar? ¿A qué es lo que tengo que hacer? Porque no pasa nada, o sea, simplemente es un diagnóstico, es otra persona, o sea, es otra persona, hay que ayudarla, sin más. Para mí, siempre cuento de que parece como que hablan otro lenguaje, hablan otro idioma. Entonces tenemos que acercar posturas. Yo siempre intento explicar Muy bien. el TEA de Ana así. O sea, no pasa nada. Simplemente ella habla en un idioma y nosotros hablamos en otro. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo. De ahí los pictos, de ahí todo lo demás. Pero sí, el diagnóstico fue mitad drama, mitad liberación. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho, Maritini. Creo que una forma de verlo es el tema de es un idioma que es distinto, pero con perdón, la putada es que es el mismo. Entonces, sí. Eso crea una confusión, ¿no? Entonces dices, pero si está hablando mi idioma, pero resulta que no es mi idioma, ¿no? O sea, hay cosas que entiende y cosas que no entiende, ¿no? Y creo que la etiqueta, esa lucha de no etiquetar a los niños, porque no, si le etiqueto, le anulo, ¿no? Es más que un diagnóstico, lo único que hace es retrasar la percepción y el poner la realidad encima de la mesa para poder establecer estrategias y mecanismos que puedan ayudar a nuestros peques a desarrollarse lo mejor posible, porque esas rabietas, esos miedos, esos enfados son síntomas. Para mí, lo que hay detrás de eso, que es el miedo, la frustración, la incomprensión y el sufrimiento, es lo que a mí más me preocupa muchas veces cuando veo estas cosas. Es decir, para que un niño se esté dando, como decía Sonia, golpes contra la pared, es que los tiene que estar pasando muy mal. Tiene que pasarlo muy mal, tiene que estar tremendamente frustrado. Es horrible. Entonces, cuanto antes etiquetemos, cuanto antes establezcamos de por qué sucede esto, antes podemos ayudar. Entonces, la etiqueta no solo es necesaria, sino que es primordial y es fundamental. Y una de las cosas que has dicho también es muy interesante y es una de las cosas que yo siempre que hago un diagnóstico o que establezco una serie de estrategias para ayudar a algunos de estos peques, es decir, vamos a hacer este análisis situacional, ¿no? De contextos que hacemos. Si un niño funciona muy bien de uno a uno con el profesor, la PT, que le saca de fuera y no funciona en grupo, eso es una señal de alarma. Ahí está sucediendo algo. Y por lo general estos chavales funcionan mejor de uno a uno porque en el autismo se procesa de manera secuencial, es decir, un estímulo detrás de otro. Y todo lo que tiene que ver con la interacción a nivel grupal es un procesamiento en paralelo. Y por eso esa dificultad muchas veces en establecer relaciones y vínculos con más de una persona y que incluso adultos autistas
no lo explican hoy en día. Y con esto doy la palabra a Carolina, que nos puede contar su visión. Carolina, cuando quieras. Bueno, pues lo nuestro fue un poco más diferente, caótico, no sé cómo llamarlo. Bueno, primero nosotros tenemos 3 diagnósticos en casa. El primero llegó por parte de mi hijo mayor. Él lo hizo todo muy pronto, andó muy pronto, empezó a decir muchas palabras muy pronto, pero al poco tiempo tuvo Daniel, ¿cómo se llama cuando retrocede? Una regresión, quieres decir. Una regresión, exacto. Y yo me puse en manos de una conocida mía que trabajaba con nanos con necesidades especiales, y ella era pues que tiene solo un retraso, tiene un retraso madurativo. Estuvimos 6 meses en manos de ella. ¿Qué pasa? Que yo hablé con la pediatra y la pediatra me decía, pero es que no avanza, o sea, no tiene sentido lo que esta mujer te dice, porque no vamos a ninguna parte. El chiquillo sigue igual, todo sigue igual, en el colegio, en la guardería sigue moviéndose mucho, cuando normalmente es lo que me decía ella, era un retraso madurativo, pues ves que los nanos poco a poco con la ayuda pues van creciendo, van saliendo adelante. Entonces ya me dijo, nada, vamos a un neurólogo, vamos a ponernos en manos de, y a través del neurólogo pues llegó el diagnóstico de Cooper a los 4 años y pico. Lo que pasa es que, bueno, el diagnóstico nos lo dieron, pues el del neurólogo que nos dio el diagnóstico fue como prácticamente que nos dieron cáncer terminal directamente, que la vida de nuestro hijo se iba a acabar, que, bueno, bastante horrible. Qué barbaridad. Yo por una parte me lo tomé bastante bien, en el sentido de decir lo que han dicho algunas otras mamás, pues que ya sabes lo que pasa, a tomar por culo todo y vamos a trabajar como sea, cuando sea, buscaremos lo que haga falta. Pero claro, las maneras del neuropediatra no fueron las mejores. Con suerte llegamos a un colegio que es una maravilla, donde allí nos sentaron, nos explicaron todas las cosas y ya pudimos ver algo de luz, porque nos ayudaron y nos explicaron las cosas. Pero además yo tenía cacao mental, digamos, porque yo veía lo que le pasaba a mi hijo, luego veía lo que me decían en la guardería o las personas que venían a casa, y luego yo veía cosas que me decían que hacía el niño, pero yo no las veía mal, porque yo decía, bueno, sí, el niño corre y el niño no para quieto, pero es que yo era igual, con lo cual no veo el problema por ninguna parte. El niño no habla, pues ya hablará. Pues sí, se frustra, pues yo también me cabreo y grito y esto y lo otro. Entonces, ahí había confrontación, un choque de trenes tremendo, entre un poco caótico todo, hasta que llegamos al cole y bueno, pues empezaron las cosas a ir mejor, empezamos a ver, nos empezaron a explicar cosas, a ayudar mucho en el cole donde están ahora. Y llegó al añito y poco el segundo diagnóstico de mi hija la pequeña, que fue claro, porque claro, ya teniendo al mayor, y a la primera cosa que vi dije, lo tengo. Y me la cogí corriendo, nos fuimos a la pediatra, directos a atención temprana, y en 6-7 meses teníamos el diagnóstico de la pequeña. Y a los pocos meses tuve la sospecha de que, bueno, todo iba encajando con mis hijos, veía cosas de ellos en mí, en mi infancia, y en muchas cosas que yo me pasaba que no tenían explicación. Y pues encontré, después de muchas y muchas vueltas, encontré a Daniel y llegó mi diagnóstico. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina. Familia autista, total. Muy bien. Mi marido, que es el siguiente. Nada, espero la llamada de tu marido dentro de poco. Habían levantado la mano, creo que este es el orden, creo que ha sido Víctor, Sonia González y Maritrini.
Víctor. Lo tengo puesto ahí. Sí, yo sí quería comentar que aunque yo, por ejemplo, sí no he comentado en profundidad lo que las demás mujeres han comentado respecto al caso un poco de esto, yo siempre digo que he sido muy afortunado. He sido muy afortunado porque desde el principio el hecho de haber yo podido vivir, digamos, las infancias de mis hijos tan claras, o sea, de cambiarles de pañal, comer, sacarlos a pasear y todo. O sea, me dio una posibilidad de conocerlos, digamos, como si me conociera a mí mismo. Y eso me ayudó, digamos, a enfocar o a encontrar pronto las diferencias y poder encontrar también a personas que fueron muy empáticas para hablar de lo que posiblemente tenía mi hijo Diego y que a su vez me dieran esas pautas que como en otros casos fueron fundamentales para que yo, digamos, me quitara digamos, un poco el miedo de lo que venía, sino ya me pusiera a trabajar, ¿sabes? Ya supiera cómo iba a enfocar esto, qué pasos tenía que seguir. O sea, como que no perderme en el mundo del miedo ni de las tinieblas, sino que sabiendo ya de la mano de los profesionales, decir, bueno, este es el camino, por aquí vamos a avanzar. Y la verdad es que en el caso de la logopeda que trabaja con mi hijo, la gente de atención temprana, e incluso en el colegio también, la PT, a la señorita de audición y lenguaje, todas las personas siempre nos han explicado un poco cuáles son los mecanismos, cuáles son las formas para poder lograr que Diego recorte, digamos, esas distancias con respecto a otros niños y también él se pueda sentir mejor y vivir una vida mejor, digamos, en función de lo que ahora nosotros entendemos, sabiendo todas las consecuencias que pueden tener o en un determinado momento no actuar de una manera pronta, ¿no? Porque a veces cuando no se actúa de una manera pronta y llegan esos diagnósticos tardíos o equivocados, como en los casos que han comentado, creo que fue Carolina, que ha llegado muy tarde. Entonces, claro, al final se ha perdido un tiempo valiosísimo para los niños, no tanto para los padres, porque a los padres sí lo vivimos y todo, pero al final son los niños los que van a tener que enfrentarse a un mundo que no está ni siquiera mínimamente dispuesto a entenderlos, porque nosotros podemos poner todo de nuestra mano, pero el problema está en lo de fuera. Lo de fuera está completamente vedado para los niños. No, es una cosa tremenda, ¿sabes? Muy poca empatía, muy pocos recursos, pocas posibilidades de desarrollo. La gente suele darles de lado, no solo no solo los niños hasta es entendible de los niños, pero es que incluso los padres de niños neurotípicos dicen, oye, no invitas a este niño porque este niño es distinto, este niño la lía. Víctor, por eso precisamente lo que comentaba antes de lo que había dicho Marinero, por eso es tan importante la etiqueta. Es decir, porque estamos hablando de una divergencia que no se ve a primera vista, a simple vista. Tienes que realizar una interacción para darte cuenta de que ese peque pues es distinto, ¿no? Es distinta, ¿no? Entonces, claro, al hacer esa interacción, ver que no hay una reciprocidad a lo mejor en la comunicación, o como tú quisieras, como tú esperas, entonces dices, ah, vale, tú no. Como diciendo, tú no actúas como yo quiero, como yo espero. Y entonces ahí lo discapacitas en ese momento, ¿vale? Entonces, porque no lo ves, porque no te lo esperas. En cambio, si hay una etiqueta, y hay una información, y hay una formación, por supuesto, de todo el entorno socioeducativo sanitario que rodea a ese peque, entonces seguramente dispondremos de una base por la que poder interactuar de una manera más adecuada con ese peque y no sembrar esa discordia muchas veces que parece por el hecho de como no me lo espero, porque no lo veo, porque pues eso, no va a ir a ruedas, o no es cojo, o no es ciego, entonces me encuentro de repente, que es lo que me dicen muchos adultos autistas, ¿no? Me dicen, es que claro,
yo no se lo esperaban y de repente interactuaban conmigo, les defraudaba, entre comillas, y entonces me apartaban, entonces me discriminaban, ¿no? Por eso es tan importante la etiqueta, porque eso no lo hacemos con una persona que va en silla de ruedas. Una persona que va en silla de ruedas, de repente nos encontramos a una escalera, le decimos, te ayudo. Pero una persona autista no. ¿Por qué? Porque no vemos esa dificultad, ¿vale? Porque parece normal, entre comillas, pero de repente es distinta. Y entonces eso nos confunde. Por eso es tan importantísimo la etiqueta desde un primer momento. Gracias, Víctor. Sonia González, ¿había levantado la mano? Bueno, yo quería decir que yo, aunque me diagnosticaron muy pronto, mi hija tiene 26 años, entonces en esa época llevaba muy poquitos años que se conocía un poco, tenía nombre, no tenía nombre, eran niños raros. Entonces, claro, yo cuando yo me diagnosticaron dijeron, pero es que me enseñaron un poco a tratarla, pero tampoco tenían mucha idea porque hasta hace unos pocos años se está hablando un poquito más de este tema. Antes no se hablaba de ello. E incluso hasta yo le he ayudado mucho gracias a esta profesora que sí que tenía, la profesora del colegio, que tenía más idea sobre cómo tratarla, porque si no, y en el colegio es la que un poco me ayudaba y me ayudaba a protegerla un poco, ¿no? Porque incluso hasta los mismos padres la llamaban su normal, porque como era una niña que a lo mejor cuando les agobiaba, pues si la agobiaba mucho no le gustaba que la tocara, pues como la tocaban, pues ella se defendía. Entonces, claro, la llamaban de todo. Entonces, claro, yo tenía que entrar al colegio y claro, y hablar con la profesora, el niño castigado y tal. Lo que pasa que faltaba y falta todavía una educación en los colegios a padres, porque no todos los niños son iguales. Y entonces había que enseñar a los padres, algunos, que son unos mal educados, a tratar a personas que porque sean un poquito diferentes, no son ni subnormales, ni son imbéciles, ni son tontos, porque mi hija tonta no es. Entonces, claro, y la han llamado de todo. Entonces, la pobre, hemos tenido que aguantar de todo. Entonces, claro, y yo con muchos padres he discutido muchísimas veces, pero es que tenía que haber una educación general para padres, porque los padres muchas veces, me meto porque soy madre y también y tal, no tenemos ni idea de lo que hay detrás de otra persona, entonces juzgamos por lo que vemos. Pues no, detrás de esa persona hay historias, hay cosas que pasan. Entonces, si a mi hija la llama subnormal, a mí me duele mucho porque me lo estás llamando a mí. Entonces, pues alguna vez me dan ganas de meter un par de leches a alguno, pero claro, no merece la pena. Tengo muy mala leche para eso, en serio, o sea que sí. Lo que pasa es que había que educar, no solo había psicólogos, a padres, había que hacer charlas para padres, para niños. Mi hija tiene Asperger, pero hay otros muchos autismos. Entonces, para todo tipo para que no se discrimine a los niños extraños, o como los llaman ellos, son raros, y como no juegan con los demás, pues ya me puedo meter con ellos. Entonces, creo que falta mucha educación, pero no solo por parte de los niños, sino a los padres a enseñarles a que enseñen a sus hijos a que no todos los niños son iguales y que todos los niños tienen que ser tratados bien. No porque tengas un defecto o algo, ya se pueden meter contigo y te pueden insultar. Sí, igualmente que no insultamos o no se debería insultar a nadie por su orientación sexual, por ejemplo, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando que es una condición, que es un sistema perceptivo distinto del mundo. Lo que pasa es que, desafortunadamente para las personas en el espectro, que es lo que yo suelo decir, están en minoría. Entonces, la gran mayoría no está en el espectro, entonces discriminan a los grupos minoritarios. Es una cosa que se ha dado en la realidad, en la sociedad, desde el principio de los tiempos, ¿no? Pero es una cosa que, fíjate, que se da incluso dentro de los padres o familiares del propio espectro del autismo, ¿no? Esas diferencias que hay de autismo 5 estrellas, que se llama al Asperger a veces, y los TEA más clásicos o con más necesidad de apoyo, ¿no? Muchas veces se da. Esto se da desde que empecé yo a trabajar en esto hace casi 20 años, lo veía en los padres de decir, y que algunos padres me decían, no, ese Asperger, ese no es autista, ¿no? ¿Por qué? Porque veían a su hijo, a lo mejor un adulto que llevaba pañales, que no había podido tener una buena intervención cuando era pequeño, porque se desconocía muchísimo hace tantísimos años, y veían una diferencia de necesidades tan grandes que decían, no, pues esta persona no está en el espectro, como mi hijo, ¿no? Entonces esa realidad es muy triste, y de hecho una de las cosas positivas que se ha intentado con la nueva clasificación del DSM-5, como sabéis, es todo TEA, no hay Asperger, no hay
Esto TEA, simplemente con grados de necesidad, de apoyo o de dificultad, era precisamente para esto, ¿no? Para decir, oye, la realidad es que las cosas que se comparten en común de la percepción de la condición son más que las diferencias que pueda haber por esas dificultades que puedan tener, ¿no? Esos hándicaps que se puedan tener. Pero aún hoy en día sigue habiendo muchísimo desconocimiento y muchísima discriminación a lo que es distinto a lo que tenemos en casa muchas veces, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque muchas veces se pierden muchas oportunidades de apoyo, ¿no? Que yo, lo que yo digo, muchas veces a los padres os lo digo, lo mejor que podéis hacer es escuchar a adultos autistas hablar, porque han sido como vuestros hijos o vuestras hijas. Y os va a decir de primera mano, cuando yo era pequeño me pasaba esto, me daba cabezazos contra la pared por esto. Y os pueden dar muchísimas ayudas, decir, oye, de acercaros a la percepción y empatizar de verdad con vuestro peque para poder obtener unas respuestas que a lo mejor ni los mejores especialistas os pueden dar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tema de la comunidad autista y que incluso padres, lo que os digo, de peques autistas con muchísimas necesidades, hablen con personas autistas adultos tipo Asperger, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor es que han pasado por ahí, porque esta condición es evolutiva. Entonces, lo que empieza siendo un nivel 1 puede acabar siendo un nivel 1 o al revés. Puede fluctuar muchísimo. No se equivalen. Asperger a nivel 1, Kanner a nivel 3, ¿no? Gracias, Sonia. Maritrini, Carolina, Sonia Folgado y Loreto, que perdona, no te he visto antes levantar la mano. Cuando quieras, Maritrini. Gracias. Por lo que hablábamos de lo de las etiquetas, es que si no tenemos un diagnóstico, los primeros que no podemos ayudar somos nosotros. ¿Cómo vamos a concienciar o a enseñar o a ayudar a nuestro entorno? O sea, de entrada es que si tú no tienes un diagnóstico, vas a intentar trabajar con el niño con las herramientas habituales o que conocemos de toda la vida. Entonces, la respuesta no es la misma. Exacto. Es muy importante esto que me cuenta, Maritrini. Muchas veces me lo han preguntado a mí. Hay veces que padres me han llegado y me dicen, oye, queremos una intervención, una terapia. Yo comento, ¿hay diagnóstico? No, no hay diagnóstico. Entonces, yo lo primero que les digo, necesitamos un diagnóstico. Porque yo puedo dar ciertas pautas a nivel global, por ejemplo, que se emplean para las personas en el espectro, que pueden funcionar si es otra condición, pero hay algunas herramientas que son tan específicas que si estamos hablando de un TEA o un TDAH o otra serie de condición, podemos estar metiendo la pata muy gravemente. Entonces, el diagnóstico y la etiqueta es fundamental para todo, pero para la intervención es totalmente fundamental, porque lo que dice, si no, Maritrini, al final los padres dicen, bueno, pues voy haciendo, ¿no? O pues eso, un poco a ensayo y error, ¿no? A ver qué es lo que funciona. Pero en ese ensayo y error, cuidado, puede haber muchísimas dificultades, porque los peques en el espectro, por lo general, tienen muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, si realizamos una intervención inadecuada, podemos acabar con su resistencia en cierto aspecto, en cierta área, y cuando queremos utilizar la herramienta adecuada, no partimos de 0, a lo mejor partimos de -10. Y eso puede ser bastante fastidiado. Es muy importante. Es que además, gracias, Maritrini. Nada, ya está. Dime. No, nada, era eso, simplemente que me parece súper importante y necesario, porque ya no solo a nosotros, o sea, en el colegio. En el colegio es para los profesionales del colegio. O sea, ha habido un antes y un después de llevar un papelito al cole. Un antes y un después, o sea, no tiene nada que ver. Exacto. Tampoco Muchísimas gracias. No, no lo es. Lo que pasa es que la respuesta, y además en el espectro suele ser esta, ¿no? Muchas veces, no, es que él es así o ella es así, no, es que es muy cabezona, muy cabezón, no es que no quiere, no le apetece, lo entiende, pero no, y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pues le muestras un diagnóstico y les das unas pautas adecuadas, entonces, claro, la posición cambia muchísimo de cualquier profesional, ¿no? Gracias. Carolina. Yo hay algo que creo que es muy importante en cuanto al autismo y es la parte del diagnóstico que te hace conocerte. Porque es muy importante saber lo que le pasa a una persona para poder llevar a terapias o ayudar. Pero creo que es más importante todavía ayudarle al niño a conocerse. Porque como habéis dicho anteriormente, nosotros llega un momento que no vamos a estar. Y yo no va a llegar un momento que no voy a poder ayudarle. Y tiene que ser él o ella la que tiene que saber lo que le pasa, el por qué le pasa y cómo
salir de ahí o cómo poner pautas para ayudarse a que no llegara a ciertos puntos porque sí, las terapias están muy bien y las terapias, según qué terapias y según la necesidad que tenga cada uno, porque no todos somos iguales, ni mucho menos, ayudan y hacen avanzar y hacen crecer. Pero si el niño o la persona no se conoce, no sabe quién es ni el por qué le pasa, se va perdido. Vas por la vida buscando algo que no sabes lo que es y te sientes prácticamente vacío. Y es muy importante que alguien sepa quién es. El poder mirarte al espejo y decir, soy yo, no me tengo que buscar. Exacto, Carolina. Además es que esto no es exclusivo de personas autistas, ¿no? Que se hace el diagnóstico, que lleva un camino de frustración, de culpa, ¿no? Oye, ¿por qué los demás pueden hacer esto y yo no? ¿Por qué esto me parece tan difícil, para nosotros es muy fácil? ¿Por qué lo que yo hago que me gusta está mal visto, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero en Peques pasa exactamente lo mismo. Y una de las primeras cosas que trabajo con adultos y con Peques es decir, oye, la naturaleza de tu condición, ¿por qué tú piensas así? ¿Por qué tú percibes así? ¿Por qué tú sientes así? ¿Por qué esto lo sientes más? ¿Por qué esto lo sientes menos? ¿Por qué te gusta más esto? ¿Por qué te gusta menos esto? La naturaleza de la persona. Y sobre todo decir, y está bien que seas así. Yo se lo digo a los peques, está muy bien cómo eres. Lo que pasa es que, claro, les digo, pero te voy a dar herramientas porque no todo el mundo te puede comprender o te va a querer comprender. Y esa es otra cosa también, que nuestros hijos necesitan que les digamos que no están rotos, que son perfectos como son, que son diferentes y que no pasa nada, que tienen derecho a ser ellos mismos y que está bien. Muy bien, Carolina, gracias. Sonia. Oh, qué importante y qué bonito lo último que ha dicho Carolina. Mira, yo es que, a ver, es lo que decía Víctor, ¿no? Que nadie, que ningún padre quiere que sus hijos pasen por una mínima dificultad. Haga evolucionar muchas veces, ¿no? Porque ¿no? ante la dificultad, pues nos solemos crecer y superarla, que es bueno, la vida no se trata de eso. Pero, ostras, yo siempre lo digo, que aunque, ¿no? Si me hicieras elegir ahora mismo, no me lo preguntes, ¿no? Porque, esas dificultades a veces te rompen como madre. Pero yo, personalmente, yo siempre lo digo, a mí es el autismo de John me ha convertido a mí en mucho mejor persona, y lo tengo clarísimo. A mí me ha abierto los ojos al mundo de la discapacidad. Lo digo por lo que decía Sonia, ¿no? De esos padres, esos niños, que yo no he sido así, ni mucho menos. Por suerte he recibido otra educación. Pero la amplitud de miras que tengo ahora, ¿no? Pero ya no solo hacia el autismo, hacia cualquier discapacidad, ¿no? El respeto, yo siempre lo digo, que esta historia a mí me ha convertido en muchísimo mejor persona. Todavía queda mucho para que mejorar, pero sí, es así. Y otro tema que quería hablarlo con vosotros y a ver cómo lo veis. Claro, yo por lo que veo debéis estar en una zona con muchos profesionales quizás que os pueden ayudar. Claro, yo me encuentro en una zona pues pequeñita, lo llevo a un colegio muy pequeñito porque me lo aconsejaron, y realmente es donde funciona bien con 10 niños en su clase, ¿no? Poca gente, poco bullicio. Pero por el contrario, nos faltan recursos, nos faltan gente formada. PT no existe. Claro, yo me encuentro que tengo muchas veces que explicar al profesorado cómo gestionar. Yo, que tampoco... Pero bueno, no me importa, porque prefiero una persona con predisposición y que atienda, ¿no? Que quizás a otra persona que se fije en algo y que no quiera saber. A mí desde el principio lo que me dijeron, ¿no? No etiquetes, no etiquetes. Yo tenía un diagnóstico, no etiquetes, porque si etiquetas das pie a que los demás limiten, ¿no? Porque no lo podrá hacer esto porque tiene una etiqueta. Y es verdad, yo le vi un cierto sentido, porque digo, es que a mí no me pueden limitar a mi hijo porque no tiene límite, no tiene techo, no vas a ser tú el que lo imponga. Pues es verdad, me lo voy a callar. Pero claro, se hace mayor, ¿no? Como decía Sonia, pues yo por suerte entro en Twitter, me encuentro con este mundo, con estos profesionales, con estos autistas tan maravillosos que dice Daniel, lo que aprendo con ellos es brutal, y me pongo el mundo por montera. Digo, ¿qué coño?
es autista y punto. Y quiero que, como dice Sonia, cuando vean una actuación rara, no digan que es un normal, no digan que es tonto, saben que es autista. Si lo dicen lo otro, ya cargará sobre su conciencia, sobre educación. Pero te doy en la explicación. No quiero que supongas tú otra cosa. Pero claro, después me encuentro, ostras, pero él no me lo ha pedido. Estoy en esta dicotomía, ¿no? Estoy haciendo bien porque por una parte he decidido yo mostrar su identidad, pero por otra digo, ¿y si él, que no lo ha decidido? Siempre estoy en eso, es decir, he hecho bien, no he hecho bien. Bueno, he escogido un camino, yo creo que para su beneficio. Y bueno, eso me gustaría comentarlo con vosotros, a ver cómo lo veis, qué habéis hecho vosotros. Bueno, supongo que la mayoría no es público, pero yo todavía me debato en, ¿lo estoy haciendo bien o no? No sé. Gracias, Sonia. Vamos, Loreto, que había levantado la mano hace un rato. Es que me obligaba a sacar pantallazo para poder activar el micrófono. Bueno, yo con respecto a lo de los autistas adultos y a los padres de niños con autismo, a los padres neurotípicos, bueno, yo tengo el diagnóstico tardío, pero por fin llegó después de una gran letanía. Yo empecé a los 12 años con diagnóstico de depresión, diagnóstico de otra depresión, diagnóstico de falta de sociabilidad, de muchas cosas raras. Y yo a los 39 años fui diagnosticada después de mi hijo, igual que Carolina. ¿Quieres ser mi amiga Carolina? Fue como que todo encajó, me cambió la vida, pero mirando hacia atrás, bueno, mi diagnóstico me dolió más que el de mi hijo en el sentido del tiempo perdido, de los dolores causados, de los tratamientos médicos, de las terapias psiquiátricas, terapia psicológica, todo en función de darme cuenta de que nadie sabía nada, salvo las personas que tienen ojo clínico, como tú, Daniel, o como mi terapeuta Javier, que tienen ojo clínico, que han trabajado con muchas personas con autismo. Mi choque generalmente es con los papás de niños con autismo tipo Kanner, como dices tú, estoy aprendiendo. Porque si bien yo entiendo muchas cosas que le suceden a esos niños, claro, yo tengo un diagnóstico que sería Asperger, pero yo por todo lo que pasé en toda mi historia, son 40 años de ser una persona extraña, de pasar por muchas cosas. Yo creo que un Asperger sin tratar se puede volver un asunto que no es tan bonito como suena con un niño Asperger con terapia, como yo veo en el mío, que va aprendiendo muchas cosas. Yo creo que el hecho, Carolina me debe entender, que no haber tenido tratamiento hace que uno toque unos pozos muy profundos. Y muchos papás me dicen, ay, pero es que tú tienes un Asperger y mi hijo es un autismo tipo 3. Y yo hacía unas ganas de decirle, oiga señora, si los problemas que tenemos en la comunicación con la sociedad, o sea, son semejantes y los percibimos quizás de distinta forma ante usted, pero existen. Al final, la diferencia, muchas veces, perdona que te interrumpa, Loreto, por aclarar un punto técnico, es la diferencia entre los TEA, de los distintos TEA tipo Kanner, Asperger, nivel 1, nivel 3 de hoy en día, es cuantitativa de las dificultades, no cualitativa. Es decir, las bases de las dificultades que hay por la interacción en el entorno son las mismas. Yo os pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema del lenguaje, que es el tema del campo simbólico. Es un ejemplo que suelo poner para que la gente entienda que no hay una diferencia muy grande, sino que al final es una diferencia de cantidad en la dificultad en un área determinada, pero no por
la naturaleza de la persona en el espectro, sino por la interacción con el entorno. Por ejemplo, en el tema del lenguaje podemos estar hablando de un niño que requiere un sistema alternativo de comunicación para elicitar el lenguaje porque no produce lenguaje oral, porque el grado de simbolización que implica el lenguaje oral o el lenguaje escrito es tremendo. Es una metarepresentación del lenguaje, es una simbolización. En un caso de un Asperger, a lo mejor no tiene dificultades en el lenguaje formal, pero hay dificultades en la vuelta de tuerca del lenguaje, que son los dobles sentidos, las metáforas, las frases hechas, el lenguaje indirecto, y al final es lo mismo, es una dificultad en la simbolización del lenguaje. Entonces, no es tan distinto, es más distinto que de una persona neurotípica. Entonces, por eso decía que son más cosas las que se tienen en común. Esta es solo una de las áreas que las que diferencian de una persona, de personas entre el espectro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante decir, no, es que estamos hablando de que la condición es la misma, pero con unos distintos niveles, por así decirlo, de dificultad que se pueden atacar, entre comillas, con las estrategias adecuadas. Y muchas veces en la evolución, y yo lo he visto en el diagnóstico, se ha diagnosticado un niño, perdón, con un TEA tipo 3 o tipo Kanner, y de repente ha habido una evolución porque se han dado las herramientas y las estrategias adecuadas hacia un Asperger, por así decirlo. Entonces, no es que estamos hablando de cosas distintas, sino que al final es la misma. Sí. Sí, Loreto, por favor. Sí. No, creo que entonces los problemas que generalmente surgen es como que lo que trato de explicar es que los problemas entre un adulto diagnosticado, un padre de un niño con autismo, de repente tienden como a creer que sus hijos son únicos en el sentido de los problemas, que ahí y nosotros los adultos diagnosticados sí podemos entender ciertas cosas y empatizar. A mí de repente me pasa que pienso, ¡ay, pobre niño! Con esos papás, así como que, ¡ay, sus papás no lo entienden y yo lo entiendo! Y, y eso creo que de repente chocamos porque, bueno, somos un poco cerraditos quizás los diagnosticados o los que no tienen diagnóstico de repente, no sé, somos un poco cerraditos, pero eso, creo que ahí hay un punto que tú como terapeuta tienes que entender y yo sé que lo entiendes, pero yo todavía no lo entiendo. Lo he tratado en terapia porque me enojo de repente y mi terapeuta me trata ese tema, pero en eso estoy. Creo que no hay una amistad muy clara ahí. Gracias, Loreto. Sonia González. Bueno, yo comentar que, por ejemplo, te voy a comentar un caso, por ejemplo, yo hablé, aquí en Alcalá hay una asociación que es del TEA, bueno, es del autismo, ¿no? Y hablé con ella y cuando le escuché y le expliqué mi caso y me dijo, básicamente, la buena señora, que mi hija iba a depender toda la vida de mí, que no iba a trabajar nunca y que, bueno, pues que no iba a llegar a nada. Entonces, yo solamente decir que, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, mi hija se saca un bachillerato, es técnico informático y en todo lo que se pone, hay cosas que hace mejor, hay cosas que hace peor, pero lo que se pone es magnífica y además se trabaja mucho, o sea, que llegan a ser alguien. Quiero decir que son independientes, que van a llegar a ir, que pueden ser autónomos y pueden defender ellos solos. Lo que pasa que, bueno, sí a veces necesita un poco de mi ayuda, cuando está un poco de bajón, pues soy como su psicóloga madre, así un poco en plan, ¿sabes? Pero ella sola se defiende, o sea, que quiero decir con esto que sí, que se sale y que son personas que ya hacen que pueden hacer lo que quieran y no necesitan depender de nadie, no son inútiles y son capaces de hacer lo que quieran. O sea, que con esto quiero decir que al principio es muy chungo, que se pasa muy mal, que tienes que aguantar muchas rabietas, que lloras mucho, pero joder, cuando los ves grandes y ves que llegan a que llegan a ser personas de lo mejor del mundo, por eso digo que lo mejor está por llegar, que cuando son mayores, que son personas como cualquiera y mejores que nosotros. O sea, que por eso que es lo único que quiero decir.
Gracias, Sonia. Carolina. A ver, yo veo varias cosas que quería comentar. Una es en cuanto a la pregunta que ha hecho la otra Sonia, creo que es, sobre si decirlo o no decirlo. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante y es que hay que educar a la sociedad. Hay que educar a la sociedad. Y de lo que no se habla no existe. Y hay otra cosa muy importante. Exacto. Y es que sí, soy autista. ¿Y? Esa es la respuesta a un insulto. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que la mayoría de las veces la gente no sabe ni lo que significa. Por eso hay que educarlos. Vale, hay que enseñarles que estamos en este mundo, que nos tienen que respetar, que somos diferentes, pero que este mundo también es nuestro. Y que mi manera, la manera de Loreto, la manera de vuestros hijos y de los míos es tan válida como la de los demás. Carolina, Luego, ¿qué? te voy a fusilar un montón de frases de este vídeo. Vale, son todas tuyas, sin que problema. Vale. Muchas gracias. Me has dado derechos sobre este vídeo. Vale. Luego hay otra cosa que lo que Loreto, para comentarle a Loreto, y es que yo, por ejemplo, podría decir que yo en casa tengo todos los grados de autismo que existen. Mi hijo es el más agravado, mi hija es el grado 2 y yo sería el grado 1, ¿no? Más o menos, aunque no estamos muy de acuerdo con los grados, como hemos hablado muchas veces. Somos autistas, compartimos sangre, compartimos casa, compartimos hasta tenedor si hace falta y somos completamente diferentes cada uno. A mi hijo, el mayor, le gusta el arte, a mi hija pequeña le gustan los coches y yo soy una friki del anime, del manga y del Señor de los Anillos y el Hobbit. O sea, no tenemos nada que ver los unos con los otros. Entonces, lo que tenemos que enseñarle también a este mundo es la diversidad. Y es que da igual que sea autista, da igual que sea gay, da igual que sea lesbiana, da igual que sea negro, rojo, amarillo, azul o verde, los derechos tienen que ser los mismos. En los colegios, en una parada del autobús, en un supermercado, y que tienen que aprender a respetar, que se está perdiendo y se ha perdido en muchas situaciones. Y que si mi hijo le sienta bien aletear o correr por la casa o hacer sonidos, lo necesita y lo va a hacer aquí y donde haga falta. Porque yo, que soy su madre, se lo permito porque él lo necesita. Entonces, en el colegio tendrán que acostumbrarse porque él es así y es lo que necesita. Y primero y principal, no le hace daño a nadie. Es algo bueno para él y porque él, si lo hace es porque lo necesita. Otra cosa es que se haga daño. Si se hace daño es lo que dice Daniel. Hay que mirar el porqué y de poner término a eso y ayudarlo. Y darle a él herramientas para no llegar ahí, a él, a mí o a cualquier autista. Porque detrás de eso hay un detonante. Con el tema de las estereotipias, Carolina, es una de las cosas que es muy curioso, porque es una de las cosas que llamas más la atención muchas veces a los padres, a veces cuando acuden a consulta y te dicen, no es que mi hijo aletea, es que mi hijo se balancea, ¿no? Como si eso fuese lo más importante. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo es llamativo. Al fin y al cabo hay un temor a juzgar, ¿no? Hay un temor a que te miren, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Y al final nos centramos en muchos aspectos en el autismo, que además no es exclusivo del autismo, el tema de las estereotipias, y olvidamos otras cosas fundamentales, porque al fin y al cabo eso es una sintomatología. Pero es muy triste que eso sea lo más importante, ¿no? Y lo que primero es que hace así. Yo muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? Me llegaba un padre que me decía, es que mi hijo no para de hacer así. Y yo le veía que tenía las uñas totalmente mordidas. El padre, ¿y tú te muerdes las uñas? Sí. Y le decía, yo te intervendría contigo, no con tu hijo. Eso es una onicofagia, eso es peligroso, ¿vale? Que tu hijo haga así cuando está contento es como si yo suelo hacer así con el boli. Que me lo vas a
prohibir el hacerlo. Otra cosa es que lo haga mientras tengo que hacer otra serie de cosas o que me impida hacer otra serie de cosas. Pero si no está haciendo nada el niño y está aleteando o balanceándose, ¿qué problema hay, no? Pues lo digo por lo que tú decías, Carolina, que creo que lo que hay que hacer es visibilizar, lo que hay que hacer es aprender más. Conocer el autismo al final es como conocer otras culturas, te va a abrir la mente, a aprender otros idiomas, otras formas de ver, de pensar. Y esto al fin y al cabo es una forma de percibir distinta y como se percibe distinto, a veces se actúa distinto, pero es muy triste que muchas veces lo que llama más la atención es eso. Esto es muy visible y que llama la atención sobre nosotros, ¿no? Por el hecho que un niño haga determinadas cosas. Por lo que decía antes Loreto del el autismo más agravado, ¿vale? Mi hijo habla poco, ¿vale? Frases completas todavía no hace en sí, ¿vale? Sin embargo, el cabrito habla inglés perfectamente. El otro día había un monitor nuevo porque él va a un aula CELA, un aula de audición y lenguaje. Y hablando entre sus compañeras le decía, sí, el nene inglés. Claro, la chica le dice, ¿qué nene inglés? Sí, el niño que solo habla en inglés. Claro, aquellas empezaron a partirse la caja porque le decían, no, si es que de vez en cuando también habla castellano. Porque el chico pensaba que mi hijo era inglés. Simplemente porque su oído capta mejor un idioma que ninguno hablamos en casa. O sea, pero... Y de ahí la importancia de lo que comentamos antes de no obsesionarnos con buscar o que aprendan a forzar la comunicación tal y como nosotros la entendemos. Porque a lo mejor lo que dice, a lo mejor prefiere inglés o prefiere no mirarte a la cara mientras te está comunicando. Ese tipo de cosas, ¿no? El forzar eso al final es contraproducente. Si el niño pues aprende mejor el inglés, porque a lo mejor, y entre otras cosas, el inglés se define de una forma que a lo mejor... Muchas gracias, Carolina. Víctor, ¿había levantado la mano? Sí, ahora. Sí, yo también le quería contestar a Sonia a su pregunta. Mi caso es distinto porque, claro, mi hijo apenas tiene 6 añitos, pero de cierta manera yo me lo pregunto hacia mí mismo. O sea, como padre, ¿estoy dispuesto a decir que tengo un hijo autista? Muchos padres a veces nos negamos, digamos, a visibilizar alguna condición de nuestros hijos, ¿no? Eso porque nos da un poco miedo, porque a veces nos puede producir cierto sentido de, ¿y si nos rechazan? O no sé, ¿sabes? Yo te lo comento porque, por ejemplo, hasta hace muy poco, yo, cada que alguien me preguntaba por la condición de Diego, de cierta manera rehuía un poco el decir abiertamente que tenía autismo. Pero era más una cuestión mía, no una cuestión de él, obviamente, era una cuestión mía. Y yo me lo preguntaba, y me lo he preguntado muchas veces por las noches, ¿por qué yo reacciono así? ¿Por qué no manifiesto? ¿Por qué no visibilizo este tema? Bueno, de un tiempo a la fecha, conforme he ido, digamos, ampliando ese conocimiento, esa amplitud de mente, me he percatado de que es un problema mío, no un problema de mi hijo, no un problema de nadie más, es un problema mío. Entonces, que yo lo tengo que resolver por mí mismo. Y yo, por ejemplo, ahora, una de las cosas que me ha motivado a intervenir hoy en la iniciativa de Daniel es precisamente eso. O sea, decir, yo soy padre de un niño autista. Y como decía Carolina, ¿y qué? ¿Sabes? Tengo, por ejemplo, la posibilidad de encontrar a 5 mujeres y un hombre que, además de ser, por lo que percibo, muy buenas personas, son gente que no tiene ningún tapujo, ningún miedo a mostrar su rostro, a mostrar su verdadero rostro, ¿sabes? Es al que muchos, por cuestiones ideológicas o de educación, nos aferramos todavía a ocultar. Bueno, pues en mi caso yo no tengo ese miedo desde hace mucho tiempo y digamos que esta charla le doy, digamos, esa salida, ¿no? Es como decir, es salir del armario, ¿sabes? Valga la expresión.
¿sabes? Entonces, con respecto a Sonia, bueno, pues yo creo que en tu caso, no sé, supongo que también es algo parecido, pues vamos a hacerlo visible, vamos a hacer que la gente conozca, sepa lo que es, cómo se vive y cómo se puede ayudar también a nuestros niños y a nosotros, porque también nosotros como padres necesitamos ayuda. Porque siempre se habla de los casos de los niños o de los adultos autistas, pero también los padres necesitamos ayuda, ¿sabes? Yo creo que eso es también Mira, muy importante. te voy a poner un ejemplo, Víctor, y es una de las cosas que a muchos padres a veces se sorprenden, ¿no? Y es que cuando ha acudido a mí con un chaval en consulta, yo le he visto una vez o he hecho una evaluación y luego he dicho, bueno, pues el chaval ahora o la peque que se queda aquí jugando a esto, ¿no? Algo que le guste, que esté entretenida, y vosotros dos venid para acá, o tú, ven para acá, padre o la madre, los dos, digo, venid para acá, porque con quien tengo que trabajar es con vosotros. Es decir, al peque no le pasa nada. Que tiene esta condición, es autista y percibe la realidad de una forma distinta y tenemos que dotarle de herramientas, pero no se las tengo que dotar yo. Yo os puedo decir las que son, pero las tenéis que implementar vosotros. Es decir, estas terapias de llevo a mi hijo a consulta, está 1 hora a la semana y fuera y prácticamente ni me cuenta a los padres, venga, hasta la semana que viene, son una pérdida de tiempo. Hay que trabajar en todos los contextos y en los contextos naturales y para eso se tienen que implicar y quienes más se van a implicar evidentemente y más tienen que implicarse son los padres, sobre todo si el niño o la peque es muy pequeño. Entonces hay que dotar de herramientas y para eso tienes que hacer un esfuerzo. Esto no se aprende solo, o sea, el terapeuta no hace magia y si os cuentan esto en algún momento, pues os están mintiendo, porque esto es así, es una condición del desarrollo, no es una enfermedad, por lo tanto, no hay píldora mágica y no hay estrategia mágica, sino que hay que establecer una serie de herramientas para que el chaval, la peque, el peque, se pueda desarrollar con más facilidad en el mundo, dándole pues una serie de, pues, oye, mira, esta estrategia para esto, cuando estás con otro niño esto hablando, trabajando temas como teoría de la mente, el tema de la función ejecutiva, pues diversos aspectos, pero que requieren un esfuerzo. Y entonces el esfuerzo muchas veces lo tienen que hacer los padres y el peque después absorberá esa serie de conocimientos, pero porque se ha implementado a través de sus progenitores, ¿no? Es lo fundamental. Loreto. Pues una pregunta, entonces, finalmente lo que sería ya, bueno, el diagnóstico, después la terapia, siempre sería, porque yo veo que las terapias van cambiando a la medida que uno va pasando como que lo que uno necesita o puede ser que la terapia de autismo sea una terapia que va atacando los síntomas que dan problemas a lo largo de la vida. Muy buena pregunta. Muchas de las veces cuando yo trabajo con adultos y me dicen, bueno, y ahora hacemos terapia, ¿no? Digo, ¿tú tienes dificultades en tu vida? Y me dicen, sí, pues este. Al final, trabajamos a través de la sintomatología, evidentemente las señales que nos marcan los signos, que son los que detectan, los que podéis detectar vosotros, las personas en el espectro, y luego los signos, que son lo que detectamos los terapeutas o los especialistas. Y al final, todo está relacionado con ciertas áreas del desarrollo donde la condición autista choca en la interacción con el entorno, no porque haya una patología, por eso no es una patología ni una enfermedad, sino porque mi forma de desarrollar mi visión del mundo choca cuando me enfrento a las personas, al contexto, etcétera, etcétera. Y al final son esas áreas, ¿no? Pues eso es lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, mucho de lo que tiene que ver con la literalidad, la teoría de la mente, el campo simbólico, lo que he comentado antes, pero claro, tienes que coger hechos reales para poder trabajar sobre ellos, porque no sirve el decir, mira, te voy a enseñar lo que es la teoría de la mente, ¿vale? No sirve, tienes que trabajar con cosas reales. Muchas veces los padres me preguntan, ¿y qué juegos o qué material hay para chavales en el espectro? Yo les digo, yo solo uso material personalizado. Es decir, a este chaval que le gustan los Pokémon, pues a través de los Pokémon. A este chaval que le gustan los superhéroes, pues a través de superhéroes. Una persona adulta, ¿qué es lo que hace? ¿No tiene dificultades? Pues oye, no hay dificultades en el contexto laboral. Oye, pues vamos a hacer roleplaying del contexto laboral. A ver qué es lo que sucede y por qué sucede. Al final tiene que ser muy personalizado. Por eso es tan difícil muchas veces trabajar en autismo, porque tienes que desarrollar unas estrategias muy individualizadas, aunque se basen en áreas muy comunes, para que sean eficaces con cada una de las personas. Gracias.
De nada. Sonia había levantado la mano, Sonia González. No, antes ella. Antes Sonia Folgado. Ah, sí, antes sí. Sonia, tu tocaya te deja. Sí, sí. Gracias, Maja. No, eran dos, una cosita al hilo de Víctor, que te felicito enormemente. Sí, para ti esto es un paso tan enorme. Te felicito. Y que bueno, también, ¿no? Como decía al hilo de Caroline, yo tengo dos objetivos en mi vida muy definidos, otros menos, pero estos muy definidos, que es ayudar y acompañar a mi hijo en su proceso, y otro que es intentar dar visibilidad. Y es que lo tengo clarísimo y creo que es la mejor manera de ayudar a mi hijo adulto. Visibilidad y para eso, para que se respete, para que se conozca. Y bueno, y con solo una persona que logre que se acerque, que le interese este tema, ya me doy por satisfecha. Y creo que es muy importante, la gente, los padres, los familiares, bueno, la gente allegada por vosotros, visibilidad a tope, para respeto, para que se normalice al final. Es que lo que decía, ¿no? Daniel Carolín, no sé, lo que no se ve no existe. O sea, se tiene que ver, se tiene que ver. Ya está, Sonia, todo tuyo. No, yo solo quería decir que al hilo de lo que estabais hablando de los padres, que a veces los padres somos los que tenemos más problemas. Entonces yo, en mi caso, personalmente, yo sí he ido a un psicólogo, he ido con mi hija ha entrado, le han hecho sus cosas y luego he hablado yo con el psicólogo y la verdad es que parece que pensamos que el psicólogo van las personas que están locas pero es una tontería enorme. Yo he ido al psicólogo y gracias al psicólogo he aprendido un poco a comprender un poquito lo que pasaba y a entender un poco cómo hacerlo. Entonces, para tranquilizarme y pensar más positivamente en que, oye, esto es lo que hay. Y pues lo vamos a afrontar y punto. Entonces, claro, yo quiero decir eso, que a veces los psicólogos sí te ayudan y ayudan mucho y a veces hay que ayudar más a los padres que a los críos, porque los padres somos los que no entendemos. Entonces, claro, en mi caso, como me ayudó tanto, y hemos ido muchísimas veces y si he tenido que llorar, he llorado. Si lo he tenido lo que sea, ¿no? Entonces, que no es que porque vayas al psicólogo no estás loco, no te pasa nada. Lo único que te ayuda a ver la vida de una manera diferente. Entonces, yo creo que gracias también a eso, pues somos súper positivas y me enseñó muchas cosas y me enseñó a mí también a ser mejor, ¿no? Entonces, solamente decir eso, que a veces ir a un psicólogo ayuda. En mi caso me ayudó mucho y si tengo que volver ahí iré y ya está, simplemente eso, que nos ayudó tanto a las dos y la verdad es que yo estoy lo más orgullosa de mi hija y que sea Asperger lo diré una y mil veces y a todo el mundo se lo digo porque es que para mí es un orgullo, es lo mejor que hay y a mí no me supone un problema, es mejor que yo. Sí, el mundo de ellos casi me gusta más que el mío, porque como son tan claros y tan sinceros, dices, joder, ojalá fuera yo así, decir, oye, pues, ¿sabes? O sea, solamente eso, ya está. Has hecho una cosa que es muy importante, ¿no? El tema es que creo que su visión del mundo, la visión del autista, es mucho más sincera, es mucho más lógica, es mucho más práctica, es mucho más realista, sin tanto subterfugio, sin tanta mentira, tanto verdad. Yo muchas veces lo digo, o algunas de las discusiones que tengo con personas al espectro, discusiones positivas, ¿no? Que tengo con personas al espectro muchas veces es por el tema de que este mundo es tan injusto y que realmente si hubiese más personas en el espectro, yo estoy convencido, dominando el mundo con poder, con responsabilidades, por así decirlo, que puedan tomar decisiones que nos afecten a todas las personas en el mundo, seguramente sería mejor porque seguro serían más razonables para empezar. Carolina, y vamos cerrando, si os parece. Bueno, ya sabes que es uno de nuestros proyectos, ¿no, Daniel? La dominación mundial. No, el pueblo autista. Ah, ¿El qué? ¿No lo has oído nunca en uno de las estas que hemos hablado entre nosotros? Que queremos montar un pueblo autista. Ah, sí, lo del pueblo, sí. A mí dejadme en un sitio con gallinas. Oye, a mí también. Sí, yo. Nada, decir que, bueno, hay una cosa que es uno de los
principales problemas que veo yo en los padres de niños autistas, sobre todo al principio o principalmente de los más agravados, llamándolo así de alguna manera, es a ver cómo lo explico, que ponen al hijo en una posición de que ellos tenían una visión del niño cuando iba a venir y lo ven de una manera completamente diferente una vez ya tienen el diagnóstico, en el que se rinden y el hijo ya no va a poder ser lo que ellos querían que era, con lo cual deja de ser válido y son ellos los que tienen que salir a defender o a crear el mundo para sus hijos, llevándose todo lo que haya por delante, que creo que también es un error, porque creo que el apoyo de los padres para los hijos es principal, sobre todo apoyo y ayuda de refuerzo, de ayudarles a quererse, a avanzar poco a poco, pero no a ser ellos. Los padres tenemos que aprender también a ser padres y los hijos tienen que crecer y ser independientes su persona. El 90% de los problemas de estos padres es que pretenden que los hijos sean ellos o sean como ellos o ellos introducirse dentro del hijo. Y eso también es un error. Porque muchas veces cuando ese autista crece, crece desde una inferioridad porque piensa que no es suficientemente persona, no es suficientemente válido porque no es lo que el padre esperaba de él, por ejemplo. Y eso no creo que sea bueno ni para la pareja de padre, madre e hijo, como ni para la madre o padre independiente o el hijo luego por otro lado. Creo que eso también es un error que debería de verse y la gente debería de ver que, pues eso, que hay diferencias, que no pasa nada y cogerlo como es, como que la visión del mundo es diferente, no errónea. Que es muchas veces también el error, que es que lo que tú ves tú no está bien porque lo ves a tu manera. No, a ver, tú lo ves de una manera y yo lo percibo de otra. No significa que esté mal. Y ahí entra el respeto. Creo que es muy importante eso que has comentado. Muchas veces pasa eso y a mí en diagnóstico me pasa muchísimo, ¿no? El romper un poco esa visión, esa expectativa que se tenía de pues, cómo va a ser tu hijo o tu hija en un futuro y decir, es una persona que es distinta, que tiene un sistema, yo les digo, tiene un sistema nervioso que procesa de manera diferente. Es como un ordenador Mac o un PC. Un Apple. Ambos son buenos sistemas, pero son distintos y algunas cosas son compatibles y otras no. Y por eso hay dificultades, porque de repente hay algo que es compatible y de repente otra cosa que no les dice, pero si es lo mismo, o casi lo mismo, pero no, es exactamente y no hay compatibilidad, ¿no? Y muchas veces por eso surgen las dificultades entre padres e hijos y con el entorno, por esa incompatibilidad y esa expectativa de que, no, pero si esto va a funcionar bien y de repente no funciona, ¿no? Y es complicado, hay que verlo. O esto le funciona a Pepito, que su hijo también es autista, esto le funciona. Y dice, sí, pero yo no soy Pepito, yo soy Juanito. Exacto. Sí. Gracias, Carolina. Víctor, venga, vamos a hacer una ronda y vamos cerrando, si os parece. Gracias. Me parece que primero es Loreto. Loreto, ¿eras tú? ¿No? Bueno, pues yo suelo comentar brevemente que en el caso del colegio, también a cuenta de lo que decía Sonia, de que en su localidad pues se ve limitada un poco por digamos, la infraestructura que es un poco escasa en profesionales y todo. Es verdad que las personas que vivimos en una ciudad grande
que pues de cierta manera gozamos de la oportunidad de tener varios profesionales o varias opciones que nos permiten. Mi caso es muy bueno en el sentido de que mi hijo va a una aula específica con solo 3 niños. Y estando la situación mundial como está, pues ya se imaginará, imaginaréis 3 niños en una aula específica, ¿no? O sea que ahí como por cuestión de distancias de seguridad y ventilación, todo eso está muy bien. Pero claro, son 3 niños con distintas casuísticas, como decía Carolina. O sea, que también los profesores de esas aulas, por muy especializados que estén, de cierta manera también tienen que entender que aunque sea común digamos, la forma en que quieran llevar una clase, no deja de que hay que hacer un tratamiento individualizado, porque claro, el niño tal es de una manera, tiene una casuística especial, tiene un comportamiento de unas maneras, no entiende probablemente lo mismo que entendería mi hijo en una misma situación, y lo mismo el tercer niño. Entonces, yo creo que esa especialización, y a cuenta de lo que decía Sonia, claro que ha ido mejorando con respecto a todo este tiempo, desde que ella empezó hace más de 30 años con su historia. Me parece que ha dicho que tenía 26 años su niña. Bueno, pues claro, ha evolucionado todo, ¿no? Todo va mejorando en principio, se va conociendo más, aparecen personas como tú, Daniel, que fomentan estas reuniones y que hacen visible y que nos dan de cierta manera mayor perspectiva de las distintas casuísticas que hay, las ayudas que se pueden proporcionar y todo. Pero de todas maneras, los profesionales que trabajan directamente con nuestros hijos también deberían, digamos, de cierta manera, estar dentro de esta comunidad, ¿sabes? O sea, no estar por encima de nosotros los padres o los niños, ¿no? Yo, bueno, pues como yo soy especialista, pues estoy encima y como ya si de por sí te impongo, ahora te impongo con más autoridad, ¿no? No, esto es un consenso y vamos a ver, o sea, tú hablas conmigo, me dices la comunicación de la familia con el entorno que decías antes, o sea, todo es muy importante, todo, porque en el fondo lo que todos queremos, tanto ellos como nosotros, es que los niños salgan adelante. Ese es el tronco común, que los niños salgan adelante, que puedan mejorar en función de lo que nosotros podamos irles aportando. Entonces, yo creo que yo como sugerencia te diría que sería interesante que tú en otras iniciativas que tuvieras, invitaras a la gente de los PTs, ALs, etcétera, a integrarse en una charla como esta, donde hay padres de verdad, donde hay personas como Loreto y como Carolina, que han pasado por ahí, que saben de lo que están hablando, que han vivido en primera persona lo que es, y eso realmente va a hacer crecer y hacer, digamos, que aprendamos todos y podamos trabajar mejor en conjunto, ¿no? Y agradeceros nada más. Gracias, Víctor. Has comentado un aspecto creo que es fundamental, que es el tema de implicar a más profesionales. Es una de las cosas con las que yo llevo peleándome durante 20 años. A veces, si lo habéis comentado, es mejor una persona con vocación y que tenga poca formación a una persona que venga muy crecido, como se suele decir, de diversos ámbitos o de diverso ámbito, porque suele ser generalmente el ámbito sanitario, con el que no se puede hablar, pero también pasa con profesionales educativos. Yo me he encontrado de todo. Yo he dirigido un centro de educación especial, he dirigido un centro de día y una residencia que compartíamos personas que iban a esos centros, venían a atención temprana o habilitación funcional o estaban en aula ordinaria y después venían al centro de educación especial o esto era antes de las aulas TEA, ¿vale? Y me he encontrado con profesionales fantásticos que están dispuestos a hacer de todo, una vocación tremenda, y otros que tienes que hacer el puente para poder tener una conversación telefónica, porque además te tienes que adaptar tú a su horario, cuando ellos descansen, cuando tengan el recreo, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas dificultades. Y luego me encontré con gente que me decía que eso de Asperger no existía, que eso lo habían inventado, ¿no? O sea, hay de todo.
todos los extremos, ¿no? Entonces, al final, lo ves hay gente que es vocación y, por ejemplo, ahora el tema de las redes sociales, ahí se ve muchas veces la gente que está muy implicada, ¿no? Que aparte de realizar su trabajo, pues que realiza una labor, ¿no? De concienciación, de aprendizaje, ¿no? De todo. Pero el tema del autismo es un tema que es tan complejo muchas veces que requiere una sobreespecialización. Y si vienes del ámbito sanitario, es difícil porque estás muy sesgado. Cuando vas por ejemplo, a charlas que se hacen a través de la Federación de Autismo, por ejemplo, de Madrid o de España, muchas veces pues se invita a la unidad de Gregorio Marañón, porque tiene una unidad especializada en TEA, y ahí ves un poco el sesgo, ¿no? Que tienen Yo he trabajado tanto en el ámbito clínico como en el ámbito educativo. Y hay veces que ves a la gente que está acostumbrada a trabajar solo en el ámbito sanitario y ves que tiene una visión muy todavía de patología y hablan de enfermedad del autismo. Entonces, por esa parte, muy difícil. Y luego, por otra parte, tienes que luchar muchas veces con profesionales de la educación, pues algunos que están más dispuestos, otros que menos, tanto profesores, PTs, logopedas, etcétera. Y al final dependes un poco de tener la suerte, ¿no? De que te toque alguien que pues sea abierto, concienciado, con ganas, ¿no? De aprender cosas, porque si no es tremendamente difícil. Entonces hay un poco de todo. Hay muchos profesionales con los que me llevo muy bien, pero a veces me preguntan, ¿un buen PT en Alicante? Pues, ostras, pues no lo sé. Si me preguntas en Extremadura, te puedo decir en Madrid, en Cataluña, pero en determinados sitios, pues me faltan todavía las redes, ¿no? Ampliar las redes, ¿no? De conocer a gente, pero es complejo. Al final depende de la calidad humana, yo creo, ¿no? Del profesional y dispuesto que esté a aprender, ¿no? A esa apertura de miras, ¿no? Que tiene. Yo cuando empecé a trabajar en el mundo de autismo, cuando hice los primeros cursos, cuando terminando la carrera, pues hablaba de la patología y la enfermedad y trabajé con un neurólogo, un neuropediatra muy famoso que me hablaba de la enfermedad del cerebro del autista, ¿no? Claro, pero las cosas cambian, afortunadamente, y vas conociendo y te vas dando cuenta de que no es una enfermedad, que no es una patología, no es ni un trastorno, estamos hablando de una condición y eso requiere una amplitud de miras y conocer mucho. Al final, conocer a muchas personas en el espectro y hablar con personas en el espectro te da mucho más información que todos los libros que te puedas leer sobre autismo. Entonces eso es un grado. Te das cuenta cuando una persona está actualizada en autismo. Te habla de condición, de la persona autista, conozco a esta persona autista que dice esto, conozco incluso a gente que dice, no, yo tengo un amigo, tengo una pareja, o te dicen, yo soy autista, yo estoy trabajando también en el campo del autismo, ¿no? Te das cuenta enseguida, ¿no? Y al final tener esa amplitud de miras es lo que te hace ser accesible a esta serie de cosas, ¿no? Encuentros, etcétera. Maritrini, y luego Sonia, y ya vamos acabando, por favor, que si no alargamos mucho este podcast y me dicen que es que son muy largos vuestros podcasts. No, quería comentar a referencia a lo que estabais comentando del tema de la educación. O sea, es que debería ser casi las charlas en los colegios deberían ser obligadas. Yo he tenido suerte de que la asociación a la que nos hemos incluido sí que han ido a hacer charlas al colegio donde va mi hija, pero abrimos camino, porque en un colegio donde hay 500 niños no había nadie diagnosticado o por lo menos tratado por esta asociación que sí que es de autismo. Y hemos conseguido que abrieran, o sea, que dieran charlas, que la profesional se pueda reunir con los docentes, que en este caso ahora ya no es solo mi niña, ya hay más, que son los tutores que están tratando a esos niños, para que les den pautas, para que les den información. Hay docentes que lo reciben mejor, hay docentes que lo reciben peor, evidentemente. Hay quien sabe, ¿qué me vas a decir tú a mí? Que llevo 20 años, 30 años educando niños. Y hay quien te dice, no, a mí es la primera vez que me pasa, oye, genial, quiero información, me interesa y eso es una lotería. Es una lástima que tenga que ser una lotería la educación de nuestros niños, porque es que en su mano está el cómo luego ellos se relacionan con los demás, cómo el entorno los recibe, cómo ellos reciben su entorno. O sea, es que debería ser... Luego me ha hecho mucha gracia, Carolina, cuando he hecho lo del pueblo autista. Y es que me ha encantado porque mi niña está yendo ahora a unas clases, ¿no?, de Navidad, a una escuela de Navidad que ha propuesto la propia asociación, que están yendo, 6 niños, ¿no? 3 niños por clase en esa...
Y los papás cuando nos juntamos allí que dejamos decimos, qué felicidad, qué tranquilidad. Dejamos los niños allí y da una tranquilidad que no te da el colegio. Que yo dejo a la niña del colegio y dices tú, a ver qué pasa hoy. Hoy se tiene que estar con 20 niños a ver qué pasa. ¿Qué pitico salimos hoy? ¿Qué pasa? Si es un día bueno, si no lo es, si sale más nerviosa, si sale más tranquila. Ahí no, ahí me da igual. O sea, porque lo van a gestionar. Y no va a tener todos los días maravillosos, le van a apretar las tuercas y va a tener que trabajar. Pero tanto los profesionales que la están tratando saben perfectamente cómo guiarla y yo estoy tranquila. Lo del pueblo me ha parecido, vamos, una idea a llevar a cabo, ¿eh? Perdona que entre. No es por nada, pero en no sé qué zona de, bueno, por ahí, por Estados Unidos, ya existe uno, que han creado un pueblo en el que, bueno, pues es todo únicamente de autistas, adultos y niños, y están ellos. Por eso nos vino la idea nuestra de que queremos repoblar un pueblecito que esté abandonado, que nos lo dejen y estar un poco menos, recibir un poco menos de agresividad de la sociedad. Es que además tú los ves interactuar entre ellos y hay 4 niños de la edad de mi hija, de 6, 7 años, y los ves interactuar y es que para mí es que hablan el mismo idioma, por eso siempre hablo de lo de los idiomas, porque se ponen a correr 2, se para uno, el otro lo mira, vale, pues yo sigo corriendo. O sea, no se cuestiona, no se enfada, oye, ¿por qué te paras? O por qué. No, un respeto total. Y sí, también tienen sus momentos, pero de repente es como los ves y dices tú, otros le hubiera dicho algo, oye, pues ¿por qué te paras? O sigue. No tienen perjuicios entre ellos. Uno No. se enfada, a uno aletea, otro no. Les da igual. De que cada uno pueda hacer lo que quiera. Claro, por eso los papás vamos, los dejamos y es una tranquilidad. Mi hijo, por ejemplo, sí que va a un aula de audición y lenguaje y ellos son 8 creo que son, y son todos autistas. Y lo que pasa es que ahora pues, por el tema del COVID y tal, pues hay 6, hay menos. Pero vamos, están, o sea, máximo esa clase es de 8. Y es eso, o sea, entre ellos están felices, o sea, no hay ningún problema. Y también tengo una cosa, es muy importante lo que el colegio, el enfoque que tenga el colegio. Porque, por ejemplo, nosotros sí que yo tengo total tranquilidad en el colegio con mis hijos porque sé que están bien. Sé que la clase, por ejemplo, con mi hija pequeña, ¿vale? Que pues, el mayor ya iba más lanzado, pero bueno, la pequeña cuando empezó, pues ella ya entró con diagnóstico de autista y lo primero que hizo la profesora fue pedirme permiso para dirigirse a los padres y decirle que había niños autistas en la clase y que lo primero y principal era que eran exactamente iguales que el resto y que no iba a permitir que ningún padre ni ningún niño se sobrepasara, porque eran exactamente iguales a todos los efectos y tenían el mismo derecho que el resto. Y eso, el enfoque que el profesorado o que el colegio pongan las pautas ahí es muy importante. Gracias, Carolina. Venga, Sonia y después Víctor. Y ya acabamos, si os parece. Al hilo de lo que decía Trini, que las terapias grupales, lo mejor, con diferencia, pero lo mejor, cuando los ves todos, lo que dices tú, no se juzga, se está y ya está, es genial. Bueno, yo estoy empezando con la época de insultos, rechazos, ¿no? Esto tiene que venir, tenía que venir y vino, ¿no? No hay más, por desgracia. Y al final yo la única herramienta que he visto que creo que puede ser más productiva es meterme en AMPA directamente y crear una comisión de inclusión diversidad que no había. Creo que es la manera, meterte en el cole de lleno y formar a todos y bueno, intentar dar charlas de autismo y de todo al final para conseguir que se respete.
Y lo que quiero es que me has hecho recordar, Daniel, una historia, un hilo tuyo de una conferencia de hace un año quizás, en el que bueno, fuiste una conferencia de expertos sobre autismo y saliste y curiosamente pues dijiste, bueno, no voy a valorar los contenidos, pueden ser mejores, pueden ser peores, acertados o no, bajo mi punto de vista, pero lo más significativo que realmente da mucho a pensar que en una conferencia sobre autismo de expertos sobre autistas, varias cositas, ¿no? Lo bien que se aplaudía y lo fuerte, y los monitos de feria que habían traído, ¿no? De exposición. Que hay mucho que hacer y también por parte de especialistas. Cuando ves esto, ves que lo que decías antes, ¿no? Que si no abrimos la mente los expertos, porque a veces los expertos también tienen que aprender, es muy difícil hablar, llegar a entendernos. Y ya está. Y que un placer a todos. Gracias, Sonia. Maritrini quería decir alguna última cosita. Es que tienes la mano levantada. Bueno, Loreto, Sonia, González, ¿queréis añadir algo? Yo dar las gracias porque, oye, me ha venido muy bien, porque por fin conozco a otros padres con mis problemas, porque yo, por desgracia, pues me los he comido un poquito yo solita. Entonces, dar las gracias y que, oye, para que haya más de estas que me gustan. Y gracias. Pues, Loreto. Gracias, me sirvió para sensibilizarme, sobre todo con los padres de niños autistas. Y que yo creo que, no sé, parece que no soy como el común de los autistas, porque soy súper enojona, muy enojona. O sea, un pueblo con puras Loreto sería, pero la Guerra Fría. Pero, no te creas que yo tengo muy mala leche, Loreto. Sí sé. Carolina todo, también. Carolina es todo, por también, eso. Dicen un pueblo autista, y yo sé que todos los autistas somos enojones, pero no quería ser tan clara. Muchas pero gracias. Muchas veces el enojo os lo provoca la sociedad. Sí, generalmente. Neurotípica. Sí, sobre todo cuando me dicen que veo las cosas de una manera distinta a la que están pasando. Eso. Ya, muchas Eso no gracias. es malo. No significa que no tengas razón, porque sea distinta tu visión de la realidad. Quedas contratado. Gracias. Qué bien. Entre eso y las super frases de Carolina, me las he apuntado aquí para ponerlas en Twitter en algún momento. Víctor, ¿te querías comentar algo, despedirte? O... El micrófono. Despedirme, sí, agradecerte la oportunidad que nos has brindado para reunirnos aquí, echar una charla muy agradable, además de aprender muchas cosas. Ya me la descargaré para repasarla y escuchar todas las cosas que han dicho, todas que han estado brillantes en sus locuciones. Y sobre todo a decirte a ti muchas gracias, porque creo que haces un trabajo fundamental para la sociedad y estas son las cosas que realmente creo que diferencian a un buen profesional de otro profesional, ¿sabes? Y te quiero agradecer personalmente las motivaciones que te llevan a hacer esto, que eso que me parece muy bien y eso que como decía Sonia, que no sea la última. Seguro que no, seguro que hacemos más. Yo sabéis que hago esto encantado, los que me conocéis de hace más tiempo, sabéis que esta es mi pasión, que llevo desde que me di de bruces con el autismo porque una persona autista me llamó ignorante. Y dije, eso es un hilo que hice hace tiempo, que lo puse de cómo había empezado. Bueno, pues una persona en el espectro, y yo hablando con ella y me llamó ignorante en mi cara y siguió hablándome como si no hubiese pasado absolutamente nada y dije, aquí ha pasado algo. Este chaval, algo pasa, ¿no? Y efectivamente, era un ASPI y empezó ahí mi pasión por el tema del autismo y hasta el día de hoy. Yo estas cosas las hago encantado. Todo lo que puedo hacer, a veces no doy abasto, pero todo lo que puedo hacer pues lo intento. Esta es una cosa que me habían pedido muchos padres, el tema de tener estos espacios,
por supuesto que vamos a continuar haciéndolo, siempre que lo deseéis, pues estáis invitados, invitadas para otra charla, otro día, en esta vuestra casa internautica, que es Skype, Internet, las redes sociales. Muchísimas gracias, familias, estamos en contacto, cuidaros muchísimo. Un saludo. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.